Una vez más, mis amados, buen día, Dios les bendiga. Ya estamos a 4 de enero. Y a los que no había visto, ya saben, ¿no? Los chistes de fin de año, ¿no? Los que no había visto desde el año pasado, les deseo un feliz año nuevo. Y es mi oración que este año usted esté atento a lo que Dios ya tiene para usted. No es que Dios esté preparando algo, es que Dios ya lo tiene, ya está listo. Usted solo tiene que recibirlo en fe. Amén. Dios no está improvisando con tu vida, mi querido y querida. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. Amén. Ya lo tiene. Y Él lo que pretende de nosotros, que eso lo hablamos en la enseñanza del 31 de diciembre, y no porque yo la haya hecho, ni mucho menos, pero me pareció una palabra bien pertinente. Ojalá la puedas escuchar en nuestro canal de YouTube, ICDC Bosa, ahí la buscas. La enseñanza se llama Click. Y la enseñanza apunta a invitarnos a que hagamos nuestra parte. Hoy tú hiciste la tuya viniendo a este lugar. Hiciste tu parte. Y Dios te va a hablar. Amén. ¿Tú lo puedes creer? Dios te va a hablar. ¿Y tu tarea cuál es? Escuchar, creer y hacer. Amén. Así que reciban un cordial saludo y nos quedan exactamente 361 días para hacer muchas cosas. Amén. Y he titulado esta mañana la enseñanza diferente. O sea, así se llama, ¿no? La enseñanza diferente. Y algo que le he dicho de manera muy recurrente a los jóvenes: ser diferente es el poder de no ser como todos. Y aunque suene un poquito fuerte, quiero que usted me interprete bien. Yo, Mauro González, como esposo que soy de Nancy, yo quiero ser diferente, salir del montón, del esquema de lo que el mundo y la sociedad plantea como esposo. Yo quiero ser diferente. Como padre quiero ser diferente. No quiero ceñirme a lo que el mundo establece. Quiero ser un ciudadano diferente. Por eso, aunque ciertas cosas del sistema no me parezcan, no me voy a colar nunca en Transmilenio, porque yo quiero ser diferente. Amén, ¿me hago entender? Y escuchen lo que dice la palabra de Dios, y vamos a leer, vamos a arrancar leyendo la carta del que quiso ser diferente y le costó. El buen Pedro, Pedrito, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 13 al 15. Y quiero que, por favor, juntos leamos este texto. Vamos a leerlo bien detenidamente. Dice la palabra, leamos juntos, por favor. Por lo tanto, preparen ¿qué? Su mente. ¿Para qué? Para la acción. Estén como atentos. Dile al que tienes al lado, atento, atenta. Y pongan, ¿cuánta esperanza? Toda su esperanza, sigamos leyendo, en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían como en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente, ¿cómo nos invita a vivir? Una vida completamente santa. ¿Será posible? Porque santo es aquel, diga conmigo, que los ha llamado. El que nos llamó es santo, por lo tanto Él pide que seamos santos. Y estamos comenzando, ya lo sabemos, un año nuevo. Y miren, vivimos en una era de hiperconectividad.
Ayer en la madrugada ya sabíamos lo que estaba sucediendo en Venezuela prácticamente en tiempo real. Ya lo sabíamos. Y más o menos a las 5 de la mañana ya nos estaba alguien explicando en esa hiperconectividad cómo fue todo el andamiaje de la operación. Increíble. Ahora, no voy a hablar de eso, solo quiero poner de manifiesto que vivimos en una era de hiperconectividad, pero a la vez una aridez espiritual profunda. ¿Y a qué me refiero con esto? Enfrentamos una realidad, ya lo sabemos, hiperconectividad. Y habitamos en un mundo donde estamos conectados las 24 horas a un flujo incesante de noticias, opiniones, imágenes y valores, óiganme bien, que intentan adoctrinarnos en silencio. Precisamente ayer termina la reunión de jóvenes, nos vamos a una panadería a celebrar la primera reunión de jóvenes del año. Bueno, así lo tomé yo. Los jóvenes estaban más ocupados en ir a comer, lo cual está bien. Y llegamos allá y de la nada me sueltan una pregunta: pastor, ¿usted qué opina de lo que sucedió en Venezuela y de Maduro? Y estaban ahí todos los jóvenes. Y yo, uy, Dios mío, aquí pueden haber chinos de ultraderecha, de izquierda, encapuchados, vaya uno a saber. Porque hay un bombardeo constante de opiniones, imágenes, valores que intentan adoctrinarnos en silencio, y seguramente usted ya lo notó, y es que difícilmente sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y esta conexión constante satura nuestra mente. De hecho, yo en varias ocasiones en reuniones de familia o aún de iglesia, mire, de ese tema no hablemos. No me interesa, porque estoy saturado. Que si que si aquel, que qué irá a pasar, que personalmente me satura por momentos. Y eso ha logrado que estemos sobreinformados de todo lo que ocurre en el mundo, pero peligrosamente desconectados de la voz de Dios. Es decir, vivimos en un mundo donde estamos más interesados por lo que dice el mundo que por lo que dice Dios. Le pongo un ejemplo pequeño. Nos sorprendemos por las guerras. Y Jesús lo dijo. Cuando se acerquen los tiempos finales, oirán rumores de guerra. O sea, hay gente que cree que descubrió el agua mojada. Jesús ya lo había dicho. Entonces, con ese pequeño ejemplo, usted notará, oiga, sí, estamos desconectados de la voz de Dios, pero muy conectados en todo lo que ocurre en el mundo, hiperconectividad. Esa hiperconectividad también ha facilitado que los manjares de la cultura, el materialismo, es decir, no vales por lo que eres, sino por lo que tienes, la comparación y la impureza. Claro, ya estamos en los tiempos que también lo dijo el profeta, llegarán los tiempos en que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y todo eso está solo a un toque de distancia. Usted solo le da así a su celular y ya, se entera de todo. Eso está en casa, está en nuestra casa o a la vuelta de ella, desafiando cada día más nuestra integridad. Sobre todo porque muchas veces la línea que traza la integridad de la no integridad a veces no es tan clara. Entonces el mundo hoy es como un náufrago en medio del océano. ¿Han visto películas de náufragos? Hay una muy famosa de Tom Hanks, precisamente se llama así, muy buena. Y el mundo hoy es como un náufrago en medio del océano. Está rodeado de agua, porque si algo tiene el océano es agua. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿qué pasa si bebe de esa agua para saciar su sed? ¿Alguien alguna vez ha tomado agua de mar? Si ha ido al mar, seguro.
le mete su revolcón la ola y en su afán usted de auxiliarse traga una bocarada de agua de mar. ¿Y cómo es esa agua? Terriblemente salada. ¿Sabe qué pasa? Si usted bebe agua de mar, puede morir paradójicamente por deshidratación, porque tiene tanta sal que lo va a deshidratar. Entonces, imagínese usted rodeado de agua, con sed, y si bebe de esa agua, muere deshidratado. ¡Qué paradoja! Pero mire, ese es el mundo de hoy. Porque la cultura actual ofrece paz, ¿sí? Y algunos se quejan aquí, bueno, vivimos un proceso de paz en nuestro país, y ahorita, y estos, y los otros, y todavía seguimos. Dígame usted qué parte del mundo está en paz. O sea, dígame usted, cuando hay países del mal llamado primer mundo, donde las tasas de suicidio son altísimas por algo que ellos han llamado un fenómeno que llaman exceso de paz. Y ese exceso de paz, de tranquilidad, de monotonía, ha llevado a muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, a quitarse la vida, porque hay un sinsentido. Entonces la cultura actual ofrece paz, saciedad, seguridad, prosperidad. Pero todo ello es aparente, solo fachada, un engaño. Pero en realidad, todo lo que ofrece el mundo lo que hace es alejarnos de Dios. Todo el aparato mundial, toda la estructura mundial nos busca alejarnos de Dios. Ahorita hay un movimiento que está muy bien, hay un movimiento muy poderoso en favor de la naturaleza, de la conservación. Pero gran parte de ese movimiento ecológico no habla de Dios, habla de la madre naturaleza. Y yo creo firmemente que toda la naturaleza la creó Dios. Para mí no hay ninguna madre naturaleza. Para mí lo que hay es una naturaleza que tiene un creador y ese creador es Dios. Pero note usted que de alguna manera sutil y en muchos de sus discursos a Dios ni lo nombran. Entonces, no todo lo que brilla, mi hermano, es oro. Entonces el mundo nos aleja de Dios y si nos aleja de Dios, por consecuencia lógica, nos aleja de algo que cada vez hallo más lejano en la Iglesia Universal: santidad. Que es de lo que vamos a hablar. Tranquilo, mi hermano, que nos esperan 3 meses iniciales para hablar de santidad. Entonces ya tú sabrás hoy si vas a volver o no. Porque ya sabes que nos esperan 3 meses hablando exclusivamente de la santidad. Una santidad que el mundo no quiere que tú y yo ni conozcamos y mucho menos vivamos. De sobrepeso, la idea generalizada es que ser santo es ser una persona aburrida, anticuada o legalista. Sí, hay una idea muy tergiversada y aún en medio del pueblo cristiano, muy tergiversada, muy distorsionada de lo que es ser santo. Entonces muchas veces se asocia el ser santo con una persona aburrida, con una persona anticuada que se quedó en el siglo XIX o legalista. El contrapeso es que la Biblia nos enseña, nos dice que la santidad es como mínimo 2 cosas: belleza y libertad. Una definición de santidad en palabras sencillas sería que es la obra del Espíritu Santo. Ahorita mismo estábamos cantando, creo en el Espíritu Santo. Y sabe, la obra del Espíritu Santo es esa obra en nosotros que nos hace parecer cada día más a Jesús. O sea,
De manera literal, la tarea principal, el objetivo principal del Espíritu Santo es que tú y yo nos parezcamos cada día más a Jesús en su carácter. Porque muchos andan por ahí diciendo que el Espíritu Santo está para guiarnos en decisiones de negocios, con quién me casaré, si me voy a pasear o no, si hago frijoles o lentejas. No, 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 no. El Espíritu Santo no está para eso. Para eso Dios nos dio libre albedrío, capacidad de decidir. El Espíritu Santo, su obra principal no es profetizarnos el futuro o decirnos lo bien que nos va a ir. No, la obra principal del Espíritu Santo es revelarnos la verdad de la Escritura para que tú y yo nos parezcamos cada día más a nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la principal obra. El resto, mi hermano, es añadidura. Porque cuando tú te pareces cada vez más a Jesucristo, surge algo maravilloso que se llama sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a decidir bien. Sencillo. Y entonces te reitero en palabras sencillas, ¿qué es la santidad? Es la obra del Espíritu Santo que nos hace parecer cada vez más a Jesús. Y si de pronto hacía mucho tiempo no venías a un sitio como este, pues me alegra porque hoy estás recibiendo una buena noticia de lo que significa ser santo. Aclarando que la santidad no es el camino para llegar a Dios. Es decir, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero no porque tú te portes bien. Porque de pronto alguno cree que es que yo me acerco a Dios porque me comporto bien. Entonces hay gente que dice, no, es que yo soy tan mal comportado que yo no voy a la iglesia. Yo no me acerco a Dios, me da pena con Él. Error garrafal. La santidad no es el camino para llegar a Dios. Dios te ama como eres. Como eres. Y como dijo el apóstol Pablo, y me uno a sus palabras, de todos los pecadores, yo soy el primero. Yo soy pecador. Créeme, hay áreas de mi vida, pobre Nancy, pobre mi esposa, que me conoce realmente como es. Pero a veces somos solo fachada. Como ayer me hizo dar mucha risa Janet, me estaba cortando el cabello. Entonces los años han aparecido y el cabello ha desaparecido. Entonces Janet me decía, no, pero a usted uno lo mira de frente y no se ve tan. Le decía, sí, publicidad engañosa. Y eso somos nosotros, mis hermanos, terriblemente humanos. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces la santidad no es el camino para llegar a Dios. Es el resultado de haber sido rescatados por Él. Como cuando te casas. Cuando tú te casas, antes de ser casado, ¿qué eras? Soltero. Vivías de una manera. Actuabas de una manera porque eras una persona soltera. Cuando te casas, tu estatus cambia. Y muchas cosas de soltero tienes que dejarla porque tu nueva posición legal te hace adoptar otras cosas que no tenías. Cuando tú comienzas a caminar con Dios, tu estado espiritual, mental, moral cambia. Y ahí entonces es cuando tú comienzas a transitar. Yo hallo la santidad como un camino por el que vamos recorriendo. Y en ese caminar tú vas descubriendo cosas de ti, descubriendo asuntos de Dios y van empatando. Entonces yo voy caminando y arranco mi camino de la santidad y descubro que soy un mentiroso.
Y voy a la Biblia y la Biblia me dice que los mentirosos son hijos ¿de quién? Del diablo. Y claro, si tú dices, sí, es lógico. O sea, mentir es algo terrible. O de pronto hay alguien que diga, no, pastor, a mí me encanta que me mientan. Y ojalá sea mi pareja, mejor. ¿Hay alguien aquí que le guste que le mientan? Ve, y ni siquiera estamos nombrando a Dios, estoy apelando a la lógica. Entonces, si no te gusta que te mientan, ¿por qué vas a mentir? Entonces, el camino de la santidad me enseña eso. Entonces yo un día digo, no voy a volver a mentir. Eso es santidad. Pero es un proceso, es un caminar. No son reglas humanas. Por eso en esta iglesia, tú estás hoy en una iglesia donde aquí nadie te va a prohibir nada. Nuestra tarea es enseñar y tú tomas la decisión. Ya sabes, mentir, no te gusta, no lo hagas. Pero si tú sales y dices una mentira, fue tu decisión. Pero no vas a tener al pastor detrás cuando tú estás diciendo la mentira que salga de algún lado. ¡Eje! ¡Sin mentiras! No, eso es tu asunto. Nos vamos entendiendo. Entonces no son reglas humanas, es una transformación gradual que nos separa del pecado para conformarnos, reitero, a la imagen de Cristo. Gradual, hay cosas que uno puede dejar muy rápidamente, que el Espíritu Santo le da a uno la fuerza y yo no sé, eso es algo sobrenatural. Y hay cosas en mi vida que yo rápido, Nancy que me conoce de toda la vida, bueno, no de toda la vida como mi mamá, pero nos conocimos muy jóvenes. Y Nancy sabe que hubo asuntos que yo rápido los saqué de mi vida. Bendito el Señor. Pero madre mía, hay unos que me han costado. Y de vez en cuando, ¡pum!, se salta el gatillo y vuelve a aparecer. ¿Le ha pasado a alguno? ¿Sí le ha pasado? Ah, bueno, bienvenido al club de los humanos. Y como les dije, es una transformación gradual. No se distraiga. Una transformación gradual que nos va separando del pecado para conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es santidad. El texto que leímos decía, sean santos porque el pastor lo dice. Sean santos para que huelan mejor. Sean santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. Este es el primer paso de un viaje, como les dije, de 3 meses. Hoy descubriremos o recordaremos que la santidad, escuche esto, es el superpoder del cristiano del siglo XXI. Y vamos, bueno, ¿por qué es un superpoder? Y lo vamos a ver a través de un joven que vivió cautivo en un reino llamado Babilonia. Y voy a intentar leer lo más rápidamente, la historia de un joven llamado Daniel. Y es una historia que está en la Biblia. Por favor, prestemos toda nuestra atención a esta historia, porque de ella quiero extraer 3 pilares de lo que es santidad, para que vayamos creciendo en ese escenario. Dice la palabra de nuestro buen Dios, escúcheme por favor atentamente. Dice la palabra, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Ahora, no la rodeó para saludar, la rodeó para conquistarla. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Es decir, Joacim era rey de Judá. Y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo del Señor, al templo de su Dios en Babilonia, Baal o Bel,
también se puede leer. Ese era el dios el dios principal, ¿no? Ellos tenían muchos dioses. Se lleva los utensilios, aquí lo pone bonito, ¿no? Se llevara buena parte, en palabras más castizas, se robó los utensilios del templo. Y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de los eunucos. Ya saben, los eunucos eran unos funcionarios del rey, que eunuco era una persona castrada físicamente. Ya sabemos lo que es castrado, ¿no? ¿Sí lo sabemos? Ok, como los toritos, los marranitos. Bueno, pues lo hacían. Porque ¿qué buscaban ellos? Este rey, este Aspenaz, era un hombre muy cercano al rey. ¿Sí? El rey, una de las exigencias reales era tener muchos hijos. Muchos hijos. Porque eso le aseguraba, ¿no es cierto?, mantener la monarquía. Pues estos eunucos eran funcionarios muy cercanos. Entonces algunos creen que una persona con esta condición física no podía tener relaciones sexuales. Sí podía. Lo que no podía era engendrar, porque ya no tenía testículos. Por eso no, o sea, no había peligro que por ahí se colara un chino, ¿no es cierto?, de otra persona. Todos eran hijos del rey. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, pues había un hombre llamado Aspenaz, jefe de los eunucos, y se le dio órdenes. ¿Cuál fue la orden? Que se llevara a algunos israelitas pertenecientes ¿a qué? A la familia real. O sea, eran los gomelos. Los gomelos, los hijos de papi y mami, a esos los agarraron. Porque en todas las sociedades siempre hay hijos de papi y mami y nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la palabra? Debían ser jóvenes ¿cómo? ¿Bien qué? Ahí sí podíamos entrar nosotros. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. O sea, se estaban llevando, diría el pastor Eliezer, la crema de la crema. A estos, ese eunuco Aspenaz debía enseñarles, ¿qué debía enseñarles? ¿Qué más? La escritura y la lengua de los caldeos. Oye, ¿están tímidos este año? ¿Están bien? ¿Cuántos están en ayuno? Verso 5. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de qué comida. O sea, lo que comía el rey, iban a comer ellos. El rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. O sea, eso no era de la noche a la mañana. ¿Cuántos años? 3 años. Entre estos jóvenes se hallaba Daniel, de quien vamos a hablar, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. En lo íntimo, escuche esto, en lo íntimo, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos, aunque éste le dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. No eran solamente Daniel y sus compañeros, eran jóvenes de otras naciones. Entonces el rey agarraba a todos esos jóvenes moldeables, manejables, los metía en ese sitio. Entonces Daniel, el eunuco, le dice: a mí me da miedo, porque si el rey descubre lo que usted me está pidiendo, o sea, no crea que me van a sancionar con una multa.
era la vida. El jefe de los eunucos, verso 11, había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías a un guardia llamado Melzar. A este Daniel le dijo: yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba. Lo entiendo lo que me estás diciendo. Entonces haz una prueba de ¿cuántos días? 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres, era vegano, y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Daniel era inteligente. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos, ¿cómo era? Mejor y cómo, y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino, que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. El hombre dijo: no la hice. Esta comida que es para ellos tan buena, tan suculenta, yo me la como. Y esta gente, como los conejitos, solo quieren legumbres. Feliz. Verso 17, Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Es decir, Dios les permitió aprender. Recuerden, les iban a enseñar una lengua y una cultura nueva. Según el verso 17 que está ahí, Dios les permitió aprender. Les permitió aprender. Aprendan, tranquilos. Verso 18, y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él, y el rey habló con ellos. Y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, ¿cuántas veces los halló más sabios? 10. La sacaron del estadio. Los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Increíble. Era importante contextualizarnos de esta historia. ¿Qué estaba viviendo Daniel? ¿Qué había ocurrido? O sea, recuerde, Daniel estaba exiliado en una patria que no era la suya. Y lo habían obligado a aprender una lengua y una cultura que no era de él. Daniel no llegó a Babilonia como turista, esto es bien importante. Él fue un trofeo de guerra. Seguramente su familia fue asesinada. Nabucodonosor era brillante y cruel. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y aplicó con Daniel un método sencillo, que hoy lo llamaríamos lavado de cerebro, para asimilarlo al imperio. ¿Qué estaba buscando Nabucodonosor? Fortalecer su corte. Nabucodonosor era tan inteligente, que él se rodeaba de gente que lo asesoraran. Y eso es inteligente. Si usted va a hacer un negocio de un automóvil, ¿usted se asesora con un vendedor de bicicletas? ¿Con quién se asesoraría? Con un vendedor de automóviles. Se asesoró. Y Nabucodonosor sabía que tener las mentes más brillantes, que es lo que ahora hacen muchos países, cazadores de talentos, ¿no es cierto? Y se los llevan, pues estaba haciendo lo mismo. Vea que eso no es nuevo. Pero ¿qué había detrás de eso? Primero, pérdida de raíces. Le quitaron su hogar, su familia, su tierra y algo vital, su templo. Recuerda que para los judíos el templo era el centro religioso. Entonces imagínate que nuestro lugar lo llamamos templo, ¿sí? Más por cuestiones de comunicación, pero para ellos el templo era el templo, era otra cosa. Allí estaba la presencia de Dios. Tanto así que hoy en día los judíos ortodoxos en cualquier lugar del mundo, cuando oran mirando hacia Israel.
En nuestro caso, miraríamos hacia dónde? Hacia Monserrate, que es el oriente. Entonces, cuando tú ves un judío ortodoxo orar, él se dirige hacia el oriente. Estamos hablando de una historia de hace como 4000 años y ya estaba esa conciencia. Te estoy hablando de identidad. El límite con los ofrecimientos del mundo. Lo primero que hicieron entonces fue la pérdida de raíces. Por favor, pon el título de identidad. Le quitaron su hogar, su familia y su templo. Le cambiaron el nombre. Aquí, ¿cuántos tienen 2 nombres? Y yo he hallado personas que tienen 2 nombres, las llaman por el nombre que casi nunca las llaman y no responden, porque se identifican con un solo nombre. ¿Sí ha pasado? Pues Daniel tenía un nombre, y ¿sabes qué significa el nombre Daniel? Por si lo tienes, es un nombre bello. Se llama Dios es mi juez. Eso significa. Cada nombre tiene un significado. Curiosamente, mi nombre, Mauro, significa hombre de tez morena. Qué chistoso, ¿no? Daniel significa Dios es mi juez. ¿Hay aquí algún Daniel? ¿No? ¿Y no tenemos Danieles? Pero fue llamado, ¿alguien recuerda qué nombre le pusieron? No Baltasar. Baltasar es el rey mago, ¿no? Belsasar. ¿Sabes qué significa? Y mira, había una intención. Porque Bel, la primer parte de este nombre, Bel, esa monosílaba allí, es el nombre del dios de Babilonia, Bel o Baal. Y el resto significa protege al rey. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege al rey. Imagínate el cambio. O sea, dejó de llamarse Dios es mi juez para tener un nombre que incluía el nombre del principal dios pagano. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, escúchame atentamente, Nabucodonosor quería que olvidara a quién servía. Él quería que olvidara quién era el Dios verdadero. Pero además de eso había un adoctrinamiento. ¿Cuántos años? 3 años. En cultura pagana y educación de élite. O sea, lo mejor de lo mejor fue puesto al servicio de Daniel. Pero además de eso, Daniel era un prisionero, lo llamaríamos hoy de guante blanco. ¿Qué quiero decir? Mientras otros prisioneros morían en canteras, morían de hambre, a Daniel lo tentaban con el lujo y los manjares del rey. Increíble. Pero comer de esa mesa chocaba con la santidad, porque eran alimentos impuros y eran alimentos ofrecidos a esos dioses. Entonces aceptar la comida era aceptar que el rey de Babilonia era su Dios. Porque en la cultura, en la religión judía hay muchos alimentos que son impuros. Uno de ellos, por eso a muchos les costaría, de los que estamos aquí, nos costaría ser judíos. Porque uno de los alimentos más impuros, donde hacen más énfasis en su prohibición, es en el marrano. ¿A cuántos les gusta el marrano? Una lechona. ¿Se han visto ese tamal que sirven el tamal y encima le ponen lechona? Eso es una locura, tapa arterias, pero no importa. Una lechona, un chicharroncito bien carnudito. ¿A cuántos les gusta el chicharrón? Pues si eres judío no debes comer eso. Entonces yo me imagino la mesa del rey. Y Daniel dice, no era una cuestión de comida, era una cuestión de identidad. Entonces Babilonia, note esto, no quería destruir a Daniel con látigos, a golpes, no. Babilonia quería asimilarlo con privilegios. Le querían comprar el alma. Mira, hay cuestiones en la vida donde tú vendes
tu alma. El mundo hoy no siempre nos va a perseguir con fuego. De hecho, vivimos en un país donde podemos expresar nuestras manifestaciones religiosas. Mira, ha venido alguien, adoramos al Señor, hicimos ruido, hacemos palmas. ¿Sí? ¿Alguien vino a indisponernos, a molestarnos? No, porque aquí hay libertad. Bendito el Señor. Pero mira, el mundo hoy no nos va a perseguir de pronto, por lo menos no en nuestro país. No nos persigue con fuego, nadie nos está tratando mal, nadie nos está tirando tomates o piedras, qué sé yo. Pero ¿sabes cómo nos persigue hoy el mundo? Con comodidad y distracciones. Tratando que nos sintamos tan cómodos que olvidemos nuestra santidad. Entonces el primer pilar es identidad. El verso 8 de ese capítulo 1 dice algo importantísimo. En lo íntimo, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué significa en lo íntimo? Muy adentro de su ser. Él tomó una decisión. Diríamos para esta enseñanza, Daniel tomó una decisión en lo íntimo de su corazón. Quiero ser santo porque mi Dios es santo. Lo que me lleva a decirles y decirme a mí mismo que la santidad comienza con una decisión. Una decisión que cada persona debe tomar de manera individual y voluntaria. Daniel decidió que su cuerpo y su dieta serían el límite. ¿Y saben por qué? Porque es sobre lo que él tenía control. Él no podía controlar lo que la gente decía, él no podía controlar lo que la gente hacía, pero Daniel sí podía controlar lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que él hacía, lo que él hablaba. Y sobre eso él toma una decisión y establece un límite. Santidad es recordar quién eres en Cristo. Arranca por ahí. ¿Quién soy en Cristo? Porque eso va ligado totalmente a identidad. Entonces mi nombre es Mauro González, soy colombiano, soy casado, tengo 2 hijos, soy pastor, trabajo en joyería, pero sobre todo eso soy hijo de Dios. A mí no me define mi identidad el ser colombiano, el haber nacido en Bogotá, asunto que agradezco. No define mi identidad si soy casado, si soy hijo de doña Esperanza. Eso no define mi identidad. Lo que define mi identidad es quién soy ante Cristo, con Cristo, en Cristo y para Cristo. Entonces, yo digo, soy cristiano. Entonces ya tú entenderás por qué yo no digo si soy machista o feminista. No, yo soy cristiano. Eso del machismo y feminismo se lo dejo para los que no entienden quién son en Cristo. No soy de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo. Soy cristiano. Y eso de izquierda, derecha, arriba, abajo, todo eso se lo dejo a las personas que no conocen de Cristo. Yo soy cristiano. Y por eso a mí no me importa si el que sube a la presidencia es de derecha, de izquierda, de abajo, del centro, porque a mí la Biblia lo único que me pide es ore por su gobernante, punto. Ore por él, quien sea, ore, bendígalo. Miren que Cristo nos la hace fácil. Identidad. Y la santidad es recordar quién eres en Cristo, lo que me lleva a preguntarte quién eres en Cristo. Porque tú puedes estar aquí sentado y ser simplemente un simpatizante. Chévere, chévere que simpatices, que nos visites, me alegra, qué chévere que estás aquí.
Pero tengo que decirte que eso no te da identidad. Es un simpatizante, chévere. Ahorita, hoy hay actividad, ahorita salimos, de pronto hay empanada, vamos a comer y charlamos y chévere, chévere. Pero lo que yo te pregunto es, ¿quién eres en Cristo? Y quizá hoy sea un buen día para que tú digas, yo quiero tener identidad en Cristo. Incluso cuando el mundo intenta cambiarte el nombre. Porque el mundo siempre va a querer cambiarnos el nombre. Lo primero es identidad. Por favor, pregúntale al que tienes al lado, ¿quién eres en Cristo? Ahora, no tienes que contestar, tranquilo, tranquila. Pero considero que está claro. Y te aseguro que no estás aquí hoy de chiripazo. Te lo aseguro. Pero sigamos, ¿cuál es el otro pilar? Intimidad. Hebreos 12:14 dice lo siguiente. Me encanta este. ¿Tú te imaginas que este texto lo leyéramos todos los colombianos y lo viviéramos? Comenzando por nuestros hogares. Leamos. Procuren vivir ¿cómo? ¿Con quiénes? Con todos. Y en santidad, santo Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Te pregunto, ¿tú quieres ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor? Entonces, ¿qué hay que ser? ¿Santos? O sea, nos la pone fácil, clarita. Intimidad, más allá del deber hacia el deleite. Porque hay muchas cosas que las hacemos por deber, porque toca. Mañana, ¿cuántos madrugan a trabajar? Pero dilo con alegría. Ahí está el deber. Toca. No hay opción. Bueno, si la hay, no conviene. Entonces toca, un deber. Pero si tú mañana te levantas, gracias Dios, un día más voy a ir a trabajar. Gracias Señor por ese jefe insoportable que tengo allá. Gracias Señor por el trancón que me espera, la masajeada en Transmilenio. Gracias Señor. Ya tú pasaste del deber al deleite. Intimidad tiene que ver con esto. La santidad mantiene una relevancia central porque transforma, lleva a otro escenario nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Porque todo el mundo tiene una relación con Dios, aun los que lo niegan. Créeme, eso del ateísmo, son tan poquitas las personas, porque hay personas que dicen que son ateos, ¿sí? Pero porque niegan a Dios, porque no quieren tener nada que ver con Él. Pero eso no es ateísmo, porque finalmente lo están reconociendo. Todo el mundo tiene una relación con Dios. Aquí el tema es que la santidad me lleva a otro escenario de la relación con Dios. Por eso hoy permíteme felicitarte, porque hoy, siendo un día domingo de descanso, tú decidiste levantarte temprano, bañarte, ¿sí? ¿Sí se bañaron todos? Ok, sí, el ambiente lo hace saber. Madrugaste y viniste a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay un deseo, tener una relación con Dios. Y déjame decirte, de mi parte, gracias. Intimidad, que comienza precisamente en mi relación con Dios. Sin santidad, nuestra visión espiritual se nubla. El pecado es como una neblina. Ahora, no es que Dios se aleje, es que no podemos verlo, como la neblina.
Daniel mantenía una comunión tan pura que podía escuchar la voz de Dios en visiones. Te invito a seguir esa historia de Daniel, es apasionante. Y Daniel tenía la capacidad de ver más allá de lo evidente, porque Dios le revelaba cosas. Es decir, vas a escuchar gente por ahí diciendo, es que Dios no me habla. Oye, yo escucho que esta gente dice, oiga, Dios me habló. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será que Dios me habla? ¿Será que uno está por ahí y, Mauro? Ay, sí, Señor, aquí estoy. ¿Será que se abre el cielo? Y mucha gente anda por ahí diciendo, es que Dios no me habla. No, no es que Dios no te hable. Es que a veces tenemos como una neblina que no nos permite ver. Y la santidad nos ayuda a despejar el canal de comunicación con Dios. ¿Necesitas que Dios te hable? ¿Necesitas que Dios te hable? ¿Necesitas que Dios te hable? Mira, no importa si yo te hablo o no te hablo. Yo soy un simple hombre, más imperfecto que tú. Mi voz no importa. La que importa es la voz de Dios. Pero para yo poder comunicarme con Dios, saber que Él me está hablando, yo debo caminar y vivir en santidad. Amén. Entonces mi relación con Dios lleva a otro nivel y la santidad me ayuda en ese proceso, pero también con uno mismo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cuando vivimos en santidad se llama paz interior. ¿Sabes por qué? Porque el pecado genera fragmentación. Yo quiero preguntar a mis nobles hermanos, aquí de los que estamos aquí, solo de los que estamos aquí, no pienses en otras personas, piensa en ti, de los que estamos aquí, ¿cuántos hemos pecado? Yo quiero ver manos levantadas para desde aquí señalar al que no la levante. Listo, baja tu mano. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos después de haber pecado, el pecado que sea, después de haber pecado alguna vez han sentido vergüenza? Culpa, rabia consigo mismos. Baja la mano. Ya, te creo. ¿Sabes cómo se llama eso? Fragmentación. Que nos obliga a llevar máscaras. En cambio, la santidad produce integridad. Ser de una sola pieza. ¿Cómo lo probamos, pastor? Deja de ponerle claves a tu celular para que tu pareja no lo vea. Miren, no hay nada más rico que llegar uno a su casa y dejar el celular por ahí. ¿Pero cuántos? No aquí, yo sé que aquí no. Yo sé que aquí no. Pero mira, una prueba pequeñita. Ese celular, no, este no es el mío. ¿Qué hicieron el mío? ¿Ya lo vendieron? Y yo le digo a la gente, y de verdad no hay chiste. Claro, yo lo necesito, tú entenderás. Pero mi celular es un bien público. Y aquí en la iglesia hay varios que tienen la clave. Claro, es por cuestiones prácticas, no creas que es por algún problema de chismosería o algo así. Pero, ¿tú te imaginas que yo antes de entregar el celular tenga que borrar cosas? ¿Tenga que meter claves ocultas para... Si tú vas a mis redes sociales, vas a hallar una red social impecable en la que solo hablo de Dios. Solo subo un versículo, yo no me enredo con tonterías, solo hablo de Dios. Y puedes entrar a mis redes sociales. Porque yo quiero que mi vida evidencie lo que yo digo ser.
La relación con uno mismo cuando caminamos en santidad genera paz interior. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y no hay nada más maravilloso que uno acostarse en paz consigo mismo. La santidad produce integridad. Soy de una sola pieza. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu paz interior? ¿Cómo está tu vida, la que nadie ve? Cuando vives en santidad, no tienes nada que esconder. Hay un descanso profundo en saber que tu vida pública coincide con tu vida privada. Por eso cuando alguien me dice, ¿y usted es buena gente? Pregúntele a ella, a mi esposa. Ella le va a dar razón. Porque yo con mi boca soy el más bueno. Yo con mi boca, o sea, soy el mejor ser humano. No, pregúntele a ella. Pregúntele a mis hijos. Ellos iban a decir, no, es un engaño, publicidad falsa. Y yo te invito para que este año juntos crezcamos en eso. Que nuestra pareja tenga acceso ilimitado a nuestra vida del celular. Creo que ya no gustó. El contraste es que mientras el mundo del 2026 sufre de ansiedad por tratar de encajar o aparentar, el santo tiene paz porque ya sabe a dónde pertenece. A mí no me interesa encajar en el mundo. No me interesa. ¿Por qué me va a afanar eso? Y mire usted cómo en diciembre, en las festividades, muchos cristianos quieren encajar en el mundo. Porque no hay identidad, porque no hay intimidad. Y por último, cuenta el relato que leímos, que cuántas veces halló el rey Nabucodonosor mejor a los jóvenes amigos de Daniel. ¿Cuántas veces? 10 veces. O sea, borraron al resto. ¿Sabes qué es eso? Testimonio. Escucha por favor. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente. Ya voy, tranquilo. Dice la palabra de Dios. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el que querer como Él hacer por su buena voluntad. Háganlo todo como. ¡Qué chévere! Háganlo todo sin murmuraciones. Aquí, ¿cuántos son peliones? No levante la mano, tranquilo. Pero mire, haga todo sin murmuraciones ni peleas, para que ustedes sean irreprensibles, es decir, que nadie los pueda señalar. Y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Vea que eso no es nuevo. En medio de la cual ustedes, ¿qué hacen? Resplandecen como luminares en el mundo. Al final de la prueba, Daniel y sus amigos se veían más saludables y sabios que todos los demás. Eran 10 veces mejores. Allí entramos en algo que se llama la paradoja de la santidad. Ya sabes, no una paradoja, o sea, como que, ¿cómo así? ¿Es en serio? Pues sí, porque cuando nos separamos del pecado del mundo, nos volvemos más útiles para el mundo. Escúchame esto. Porque la santidad no es aislamiento, no es huir a una cueva, escondernos, volvernos ermitaños, meternos por allá en el monte. Por lo menos en nuestra iglesia no se utiliza esa terminología, ¿no? Cuando la gente, no, es que con todo se contaminaban. Con todo se contaminaban. No. Es que uno decide si se contamina o no. Uno es el que decide. Y escucha esto. La santidad no es aislamiento.
Cuando yo voy a mi natal Bozalinda y me encuentro con mis amigotes de infancia, ellos generalmente están en una esquina bebiendo cerveza y hablando cosas que seguramente no convienen. Yo llego allá. Anoche me encontré a uno y me dijo, aquí tomándome una para refrescarme. Feliz año. Lo abracé. Dios le bendiga, hablamos algunas cosas. Porque a veces creemos que la santidad es apartarnos de todo, ¿no? Eso no es santidad. La santidad, escucha ese término que de pronto el hermano Oscar lo conoce, es insulación. ¿Qué es insulación? Yo no lo sabía. Insulación es estar en el mundo sin que el mundo entre en ti. Insulación es un término de construcción y es cuando se pone algo que aísla. Entonces, afuera está haciendo frío. En medio de la pared pueden meter algo que se llama frescasa. La frescasa, ¿qué hace? Aísla el frío del exterior y conserva el calor aquí adentro. ¿Estamos? ¿Me he hecho entender? Pues la santidad es algo así. Yo estoy en el mundo, pero el mundo no entra en mí, porque hay un aislamiento. No es un superpoder, es algo que el Espíritu Santo genera en nosotros. Entonces, estamos en el mundo, pero no nos contaminamos del mundo. Interesante. Porque en este mundo debemos caminar. Y en este 2026, la gente no será atraída por sermones elocuentes, sino por vidas que tienen un brillo diferente. Mira, mi querido y querida, tu honestidad, tu pureza y tu paz en medio de la crisis son la mayor herramienta de evangelismo que tenemos. Y frente a la crisis que está viviendo nuestra querida Venezuela y que está despertando en medio de nuestro país una ola de opiniones y qué va a suceder y ahora qué vamos a hacer, nuestra única respuesta es: arriba de Dios no hay nadie y Él es soberano. Y lo que vaya a pasar, pues va a pasar. Punto. Pero esa situación no me va a robar ni mi esperanza ni mi confianza, porque yo he creído en alguien más alto que cualquier gobierno de este mundo. Entonces, tu honestidad, tu pureza y tu paz en medio de la crisis serán la mayor herramienta. Ahora, mis queridos y queridas, sin pretender una respuesta audible, quiero preguntarte, primero, ¿cuántos tienen ya propósitos para este año? ¿Cuántos tienen propósitos para este año? Ahora, si no los tienes, mi hermano, por favor, establece propósitos. Por lo menos, ser feliz. Y quiero preguntarte, hace parte, y vuelvo y digo, no pretendo una respuesta audible. ¿Hace parte de tus propósitos para este 2026 caminar en santidad? Si es así, recuerda esto. No busques ser perfecto mañana. Busca ser obediente hoy. La santidad es un proceso de transformación gradual por el Espíritu Santo. No te conformes con una fe mediocre que se mezcla con el paisaje. Hemos visto el desafío de Daniel en el palacio de Babilonia. Y durante los próximos meses veremos cómo el Espíritu Santo quiere tomar cada área de tu vida, tus finanzas, tu sexualidad, tus palabras, tus pensamientos, tus reacciones. Porque no estamos llamados a ser iguales a todos. Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Cierra tus ojos, por favor.